María tenía 67 años cuando descubrió que ya no era dueña de su propia vida. Era un martes lluvioso de noviembre cuando intentó sacar 200 euros del cajero automático del banco, donde había sido clienta durante 30 años. La tarjeta fue rechazada una vez, 2 veces, 3 veces. Debe ser un error del sistema, pensó mientras marcaba el número de atención al cliente con manos temblorosas. La voz del teleoperador le cambió la vida para siempre. Señora Rodríguez, usted ya no tiene acceso a ninguna de sus cuentas. Todo está bajo control y administración de don Fernando Ruiz Martín, según el poder notarial general e irrevocable que otorgó el 15 de mayo de este año. Si necesita dinero debe solicitárselo directamente a él. María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Fernando Ruiz era el abogado de confianza de la familia, el mismo hombre que había gestionado impecablemente la herencia de su marido José 3 años antes, un profesional respetado en Salamanca, con despacho en pleno centro, que siempre la había tratado con cortesía y aparente cariño paternal. Recordó perfectamente el día que firmó aquellos documentos. Era mayo, hacía calor, y Fernando la había citado en su elegante despacho de la calle Toro. Doña María, después de la pérdida de don José, veo que usted se siente abrumada con tanto papeleo bancario y fiscal. Esto que le voy a proponer le va a cambiar la vida para mejor, le había dicho Fernando, mientras ordenaba meticulosamente varios documentos sobre su escritorio de caoba. Fernando le explicó con paciencia de abuelo que lo que necesitaba era simplificar su vida. Mire, con este poder notarial, yo me encargo de todo. Pago sus facturas, gestiono sus cuentas, me ocupo de Hacienda, incluso puedo vender propiedades si algún día necesita dinero líquido para cuidados especiales o una residencia de lujo. Usted solo tiene que vivir tranquila, sin preocupaciones. Sonaba perfecto. María había trabajado 40 años como administrativa en la Diputación Provincial de Salamanca. Tenía una pensión de 1.200 euros. Su casa estaba completamente pagada y había conseguido ahorrar 180.000 euros viviendo con modestia y sacrificio. Pero desde la muerte de José, los trámites bancarios la agobiaban. Los formularios online la confundían. Las gestiones fiscales la estresaban, y cada vez que tenía que ir al banco, se sentía perdida entre tanto tecnicismo. Fernando es un profesional serio. Me ayudó muchísimo con la herencia de José. Cobró muy poco por un trabajo excelente, pensaba María mientras él colocaba los documentos delante de ella. Si él dice que esto me va a facilitar la vida, será verdad. Fernando había preparado todo perfectamente. Los documentos estaban escritos en lenguaje jurídico tan complicado que María no entendía ni la mitad de las palabras. Frases como otorga poder general, amplio e irrevocable, facultades de administración y disposición, incluidas las de enajenación de bienes inmuebles, con expresas facultades de autocontratación, sonaban a chino para una mujer que toda su vida se había limitado a cobrar su nómina y pagar sus gastos. No se preocupe por el lenguaje técnico, doña María. Es la fórmula estándar que usamos siempre. Lo importante es que usted va a vivir sin estrés, le dijo Fernando con esa sonrisa paternalista que ella interpretó como bondad genuina. María firmó sin leer. Confiaba en Fernando. Y además, el notario también estaba allí, un señor mayor y respetable que le dio más seguridad. Si el notario está de acuerdo, por algo será, pensó. Qué equivocada estaba. Los primeros 6 meses fueron una luna de miel. Fernando le pagaba religiosamente todas las facturas: luz, agua, teléfono, comunidad, seguros. Cada mes le daba 800 euros en efectivo para sus gastos personales, y María se sentía liberada de toda la burocracia que tanto la agobiaba. Qué inteligente fui al firmar esto, se felicitaba. Fernando incluso la visitaba cada 15 días para comprobar que estaba bien. Le llevaba pasteles de la confitería más cara de Salamanca, y siempre tenía tiempo para charlar sobre el tiempo o los programas de televisión. María empezó a verlo casi como a un hijo atento, pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar de forma tan sutil que María tardó meses en darse cuenta. Primero fue cuando su nieta Ana, estudiante de medicina en Madrid, le pidió ayuda para pagarse una beca de idiomas en Londres. Abuela, son solo 5.000 euros. Te lo devuelvo en cuanto termine la carrera, le suplicó Ana por teléfono. María quiso ayudarla inmediatamente, pero cuando se lo pidió a Fernando,
Él frunció el ceño. Doña María, no es prudente hacer gastos innecesarios. Esos 5.000 euros pueden ser muy importantes para su futuro. Los jóvenes deben aprender a valerse por sí mismos, le respondió con un tono que María no le había escuchado nunca. Pero es mi dinero, Fernando, y Ana es mi única nieta, protestó María con timidez. Técnicamente sí es su dinero, pero legalmente yo soy quien debe administrarlo de forma responsable. Para eso me otorgó usted el poder, respondió Fernando con una frialdad que le heló la sangre. La segunda señal de alarma llegó cuando María quiso ver los extractos bancarios. Fernando, me gustaría revisar las cuentas por curiosidad, le dijo un día. No se preocupe, doña María, todo está perfectamente controlado. Usted relájese y disfrute de la vida sin agobios, le respondió Fernando desviando la mirada. Pero es que me gustaría saber cuánto tengo exactamente, insistió María. Confíe en mí, como ha hecho hasta ahora. Los números solo la van a preocupar innecesariamente, zanjó Fernando con una sonrisa que ya no le pareció paternal, sino controladora. La gota que colmó el vaso fue cuando María enfermó de bronquitis y quiso ir a una clínica privada para hacerse unas pruebas más completas. Son 300 euros, Fernando. No es tanto dinero, le pidió. La sanidad pública es excelente, doña María. No necesita gastarse dinero en caprichos médicos, le respondió Fernando con una autoridad que la dejó sin palabras. Fue entonces cuando María se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Ya no controlaba ni un euro de sus propios ahorros. No podía ayudar a su nieta. No podía decidir dónde gastarse su dinero. No podía ni siquiera acceder a sus propias cuentas bancarias. Cuando intentó ir al banco sola, descubrió la verdad aterradora. El poder que había firmado le daba a Fernando autoridad absoluta sobre todo su patrimonio. Podía vender su casa sin consultarla, vaciar sus cuentas, invertir su dinero donde quisiera, incluso tomar decisiones médicas por ella si la consideraba incapacitada. Y lo más escalofriante de todo, según las cláusulas que ella había firmado sin entender, el poder era completamente irrevocable, mientras ella siguiera viva y mentalmente competente. María había entregado su libertad financiera, patrimonial y personal a un hombre que ahora se comportaba como el verdadero dueño de su vida. ¿Y si esto te pasara a ti? ¿Sabrías reconocer las señales de alarma antes de firmar un documento que puede convertirte en prisionero de tu propia confianza? Me llamo Juan Herrera, soy el abogado del pueblo, y lo que le pasó a María se repite cada día en España en miles de familias que creen que están simplificando su vida, pero en realidad están entregando el control absoluto de su patrimonio a personas que pueden no tener sus mejores intereses en mente. Hoy te explico cómo evitarlo con una ley que casi nadie conoce, pero que puede salvarte de perder el control de tu vida por firmar el documento equivocado. Comenta sí, si tú también pasaste por algo así. Quiero saber cuántos estamos en esto. María pensó que lo peor ya había pasado cuando descubrió que había perdido el control de sus cuentas bancarias, pero lo que vino después fue una pesadilla que jamás imaginó que pudiera existir en un país civilizado como España. Cuando María se presentó en el despacho de Fernando para exigir explicaciones, ya no encontró al hombre amable y paternal que había conocido. Fernando la recibió con frialdad profesional, sentado detrás de su imponente escritorio como un juez dispuesto a dictar sentencia. Doña María, veo que está alterada sin motivo, le dijo Fernando sin levantarse ni ofrecerle asiento. Todo lo que estoy haciendo es exactamente lo que usted me autorizó a hacer cuando firmó el poder notarial. María no entendía cómo había llegado a esa situación. Fernando, yo solo quería que me ayudaras con los papeles del banco, no que te quedaras con el control de mi vida, le dijo con la voz temblorosa. Fernando abrió una carpeta y sacó las copias de los documentos que María había firmado 6 meses antes. Lea aquí, doña María, le dijo señalando con el dedo párrafos enteros escritos en letra pequeña. Cláusula 3. El apoderado tendrá facultades amplias de administración y disposición sobre todos los bienes presentes y futuros del poder dante. Cláusula 7. Podrá realizar toda clase de operaciones bancarias, incluidas las de inversión y desinversión. Cláusula 15. El presente poder es irrevocable y permanecerá vigente hasta el fallecimiento del otorgante. María sintió que las palabras se difuminaban ante sus ojos. Pero yo pensé que solo era para ayudarme con los trámites básicos, murmuró. Usted firmó, doña María,
Tuvo toda la oportunidad de leer y preguntar. El notario le explicó las implicaciones legales. Respondió Fernando con una sonrisa que ya no tenía nada de paternal. Esa fue la primera lección dolorosa que aprendió María. En España, la ignorancia no exime de responsabilidad legal. No importa si no entiendes lo que firmas. No importa si confías ciegamente en alguien. No importa si te explicaron mal las consecuencias. Una vez que tu firma está en un documento notarial, estás legalmente obligado a cumplir todo lo que dice ese papel. Pero lo que María no sabía es que su situación iba a empeorar de formas que ni en sus peores pesadillas había imaginado. 2 semanas después de esa confrontación con Fernando, María recibió una llamada que la dejó helada. Era su vecina Carmen, de 75 años, llorando al teléfono. «María, acaban de venir unos señores preguntando si tu casa está en venta. Decían que representaban al nuevo propietario». María corrió a la inmobiliaria del barrio y descubrió algo que le quitó el aliento. Su casa, la casa donde había vivido 40 años, donde había criado a sus hijos, donde había cuidado a su marido enfermo hasta el último día, estaba anunciada en venta por 190.000 euros. El anuncio decía: se vende piso de 90 metros cuadrados en zona centro de Salamanca, propietario trasladándose a residencia geriátrica por problemas de salud, venta urgente por necesidades familiares. María nunca había hablado de mudarse a ninguna residencia. María estaba perfectamente de salud. María jamás había autorizado la venta de su casa. Cuando confrontó a Fernando, él le mostró otra cláusula del maldito poder que había firmado. Cláusula 12. El apoderado podrá enajenar bienes inmuebles cuando lo considere conveniente para los intereses del poder dante, incluso sin consentimiento expreso del mismo. Doña María, usted está empezando a mostrar signos de deterioro cognitivo, le dijo Fernando con cara de preocupación fingida. El otro día no recordaba haber firmado el poder. Ayer se confundió con las fechas cuando hablamos por teléfono. Creo que es mejor que viva en un lugar donde esté bien cuidada. María se quedó sin palabras. Fernando estaba usando su propia confusión y estrés emocional como excusa para justificar decisiones que ella jamás había tomado. Pero lo peor estaba aún por llegar. Cuando María intentó buscar ayuda legal, descubrió que había caído en una trampa perfecta. Visitó a 3 abogados diferentes, y los 3 le dijeron exactamente lo mismo. Señora, técnicamente el señor Ruiz está actuando dentro de las facultades que usted le otorgó. Para revocar este poder tendríamos que demostrar ante un juez que usted firmó bajo coacción, engaño o que no tenía capacidad mental en el momento de firmarlo. ¿Y qué pruebas necesito?, preguntó María con desesperación. Testigos que declaren que Fernando la engañó específicamente, grabaciones donde reconozca que la manipuló, o informes médicos que demuestren que usted no tenía capacidad para entender lo que firmaba, le explicó uno de los abogados. María no tenía nada de eso. Había firmado voluntariamente, delante de un notario, sin que nadie la obligara físicamente. El hecho de que no hubiera entendido las consecuencias era legalmente irrelevante. Pero yo confié en él, insistía María. La confianza mal depositada no es un delito, señora. Es una lección cara, le respondió otro abogado con crudeza. Fernando había jugado sus cartas a la perfección. Como abogado experimentado, sabía exactamente cómo redactar un poder notarial que fuera técnicamente legal pero prácticamente abusivo. Sabía cómo presentarlo de forma que sonara inofensivo, cómo aprovechar la confianza de una viuda vulnerable, cómo usar el lenguaje legal para confundir a alguien sin formación jurídica. Y María había caído en la trampa como caen miles de españoles cada año. Según datos del Consejo General del Notariado que Fernando conocía perfectamente, el 73% de las personas que otorgan poderes notariales no comprenden completamente el alcance de las facultades que están concediendo, y el 89% de los casos de abuso de poderes notariales nunca llegan a los tribunales porque las víctimas no pueden demostrar engaño o coacción. Fernando contaba con esas estadísticas. 3 meses después de poner la casa en venta, Fernando le informó a María de que había encontrado comprador, una empresa inmobiliaria que pagaría 175.000 euros al contado. Es un buen precio para los tiempos que corren, doña María. Con ese dinero podemos pagar una excelente residencia privada donde estará muy bien cuidada.
Pero yo no quiero irme de mi casa, lloró María. Es lo mejor para usted. Ya no puede vivir sola, es peligroso, insistió Fernando. ¿Y quién decide eso?, preguntó María. Yo, como su apoderado legal, respondió Fernando con la frialdad de un verdugo. María había entregado no solo el control de su dinero, sino también el control de las decisiones más importantes de su vida a un hombre que ahora actuaba como si fuera su tutor legal. Podía vender su casa sin su consentimiento, decidir dónde debía vivir, controlar cada euro que gastaba, e incluso determinar qué tratamientos médicos podía recibir. Y todo porque había firmado un papel que creía que la iba a ayudar. Lo más terrible de todo es que Fernando técnicamente no estaba cometiendo ningún delito. Estaba usando las facultades que María le había otorgado legalmente. El sistema legal español, diseñado para proteger la autonomía de las personas mayores, se había convertido en el arma perfecta para destruir esa misma autonomía. María había aprendido de la forma más dolorosa posible que en España existen documentos que pueden convertirte en esclavo de tu propia firma, y que la diferencia entre ayuda legal y abuso legal puede ser tan sutil como una cláusula mal entendida en un contrato que firmaste confiando en la persona equivocada. Eso que parecía una ayuda se había convertido en su ruina. Pero existe una forma de evitar esta pesadilla. Existe una ley que casi nadie conoce que puede protegerte de caer en la misma trampa que María. Una ley que puede salvarte de perder el control de tu vida por firmar el documento equivocado con la persona equivocada. Cuando María llegó a mi despacho en marzo de 2024, llorando y con una carpeta llena de documentos que no entendía, pensé que su caso no tenía solución. Fernando había jugado sus cartas legalmente. El poder notarial estaba perfectamente redactado, y María había firmado voluntariamente delante de un notario. Pero después de 25 años defendiendo a familias españolas, he aprendido que siempre hay una salida legal cuando sabes dónde buscar. La clave estaba en algo que Fernando había pasado por alto, algo que el 95% de los abogados no conocen porque está enterrado en una modificación legislativa de 2021 que apenas se publicó en los medios. El artículo 256 bis del Código Civil Español, introducido por la Ley 8/2021 de reforma de la legislación civil en materia de discapacidad. Este artículo dice textualmente: toda persona mayor de edad puede revocar cualquier poder notarial cuando existan indicios razonables de que el apoderado está actuando en contra de sus intereses legítimos, incluso si el poder fue otorgado como irrevocable. ¿Sabes lo que significa esto? Que no existe tal cosa como un poder notarial completamente irrevocable en España. La ley siempre te reserva una puerta de escape, pero tienes que saber cómo usarla. El problema es que esta reforma se hizo para proteger a personas con discapacidad, pero su redacción es tan amplia que también protege a cualquier persona que haya otorgado un poder que esté siendo usado de forma abusiva. Fernando no lo sabía. El notario que autorizó el poder de María tampoco lo sabía. Incluso los 3 abogados que María había consultado antes de llegar a mi despacho no lo sabían. Pero yo sí lo sabía. Le expliqué a María que teníamos que demostrar 3 cosas muy específicas. Primero, que Fernando estaba actuando en contra de sus intereses legítimos. Esto no significa que tuviera que estar robándole dinero directamente. Significa que estaba tomando decisiones que cualquier persona razonable consideraría perjudiciales para María. Vender su casa sin necesidad real, negarle acceso a su propio dinero para gastos médicos legítimos, o impedirle ayudar a su familia, eran ejemplos perfectos de actuaciones contra sus intereses. Segundo, que existían indicios razonables de abuso. No necesitábamos pruebas definitivas, solo indicios. Los testigos que podían declarar que María estaba confundida cuando firmó. Los registros bancarios que demostraban que Fernando se estaba quedando con comisiones excesivas por gestión patrimonial. Y sobre todo, el hecho de que María había intentado revocar el poder y Fernando se había negado, eran indicios más que suficientes. Tercero, que María mantenía suficiente capacidad mental para entender las consecuencias de revocar el poder. Esto lo demostramos con un informe médico forense que certificaba que María estaba perfectamente capacitada para tomar sus propias decisiones. Con estos 3 elementos, podíamos acudir al juzgado y solicitar la revocación inmediata del poder
basándonos en el artículo 256 bis del Código Civil. Pero aquí viene la parte más inteligente de esta ley que casi nadie conoce. El procedimiento se puede hacer por la vía de urgencia cuando existe riesgo inminente para el patrimonio del poderdante. Y vender la casa de alguien contra su voluntad definitivamente constituye riesgo inminente. En España, los procedimientos de urgencia en materia civil se resuelven en un máximo de 30 días hábiles, no en los 8-18 meses que tardan los procedimientos ordinarios. Le presentamos la demanda al Juzgado de Primera Instancia de Salamanca el 15 de abril de 2024. Además de solicitar la revocación del poder, pedimos medidas cautelares inmediatas para paralizar la venta de la casa y congelar todas las operaciones bancarias hasta que se resolviera el caso. Fernando se puso nervioso cuando recibió la citación judicial. Su abogado intentó alegar que el poder era irrevocable según sus propios términos, pero el juez les recordó algo fundamental. Los contratos privados no pueden contradecir la ley española. Y la ley española, según el artículo 256 bis del Código Civil, siempre permite la revocación de poderes cuando existe abuso. En la vista oral, que se celebró el 3 de mayo, presentamos todas nuestras pruebas, los registros bancarios que demostraban que Fernando se había asignado a sí mismo una comisión de gestión del 3% anual sobre todo el patrimonio de María, algo que ella jamás había autorizado y que él nunca le había explicado. Los testimonios de 3 vecinos que declararon que María estaba visiblemente confundida y presionada el día que firmó los documentos en el despacho de Fernando. El informe médico que certificaba que María tenía plena capacidad mental y no necesitaba ningún tipo de tutela o curatela. Y sobre todo, las grabaciones telefónicas que María había hecho con mi autorización donde Fernando reconocía que estaba vendiendo la casa por el bien de María, aunque ella se opusiera. El 15 de mayo de 2024, exactamente un año después de que María firmara aquel maldito poder, el juez dictó sentencia. Se declara la revocación inmediata del poder notarial otorgado por doña María Rodríguez Fernández a favor de don Fernando Ruiz Martín, al haberse acreditado que el apoderado estaba actuando en contra de los intereses legítimos del apoderdante, conforme al artículo 256 bis del Código Civil Español. Además, el juez condenó a Fernando a devolver todas las comisiones cobradas indebidamente, más de 8.000 euros, a pagar las costas del procedimiento y a indemnizar a María con 3.000 euros por daños morales. María recuperó el control total de su vida, su casa y su dinero en menos de un mes. Pero lo más importante es lo que aprendimos de este caso. Cómo protegerte antes de que algo así te pase a ti. Si alguna vez necesitas otorgar un poder notarial, exige que incluya estas cláusulas protectoras que están permitidas por la ley española. El presente poder podrá ser revocado en cualquier momento por voluntad unilateral del poderdante, sin necesidad de expresión de causa. El apoderado deberá rendir cuentas trimestrales detalladas de todas las operaciones realizadas. El apoderado no podrá autoasignarse retribuciones ni comisiones sin autorización expresa y por escrito del poderdante. Quedan expresamente excluidas las facultades de enajenación de bienes inmuebles sin consentimiento expreso del poderdante para cada operación. Y la más importante de todas, el poderdante se reserva el derecho de supervisión directa de todas las operaciones bancarias y patrimoniales. Según el artículo 1713 del Código Civil Español, estas limitaciones son perfectamente legales y cualquier notario está obligado a incluirlas si las solicitas expresamente. El problema es que la mayoría de notarios usan formularios estándar que maximizan las facultades del apoderado porque es más cómodo para la gestión. Pero tú tienes derecho a exigir un poder limitado y irrevocable que te proteja. María me preguntó por qué Fernando no conocía esta ley que lo había derrotado. La respuesta es simple. Porque esta modificación legal de 2021 se aprobó en plena pandemia. Apenas se publicitó, y muchos profesionales del derecho siguen trabajando con conocimientos desactualizados. Pero tú ya la conoces, y conocerla puede salvarte de perder el control de tu vida. Si quieres más soluciones legales como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende. 6 meses después de ganar el juicio,
María me llamó para contarme algo que me llenó el corazón de alegría. Juan, ayer ayudé a mi nieta Ana con los 5.000 euros para su beca en Londres. Vio cómo lloré de felicidad cuando pude hacer esa transferencia con mis propias manos, desde mi propia cuenta, sin tener que pedirle permiso a nadie. María había recuperado algo más valioso que su dinero. Había recuperado su dignidad. Hoy, a los 68 años, María vive en su casa de toda la vida, maneja sus propias finanzas con total autonomía y se ha convertido en una defensora activa de los derechos de las personas mayores. Ha dado charlas en 3 centros de día de Salamanca, explicando su experiencia y enseñando a otras personas cómo protegerse de los poderes abusivos. Lo que más me duele no es el dinero que perdí en comisiones, me confesó María la última vez que nos vimos. Lo que más me duele es haber estado a punto de perder mi independencia por culpa de mi propia ignorancia. Pero esa ignorancia ya no existe. El cambio en María es impresionante. La mujer tímida y confundida que llegó llorando a mi despacho se ha transformado en una persona empoderada que conoce sus derechos y no tiene miedo de defenderlos. Ha aprendido a leer contratos, a hacer preguntas incómodas y, sobre todo, ha aprendido que la confianza sin conocimiento es peligrosa. Fernando, por su parte, está siendo investigado por el Colegio de Abogados de Salamanca después de que otras 5 familias presentaran denuncias similares por abuso de poderes notariales. Su reputación profesional está destruida y varios de sus clientes han revocado sus poderes usando la misma ley que salvó a María. Pero lo más importante de esta historia no es la caída de Fernando, sino la transformación de María y de todas las personas que han aprendido de su experiencia. Ana, su nieta, terminó su beca en Londres con honores y ahora estudia un máster en medicina legal. Abuela, tu caso me inspiró a especializarme en la protección jurídica de personas vulnerables, le dijo Ana el día que se graduó. Carmen, la vecina de María, revocó inmediatamente un poder similar que había otorgado a su sobrino después de escuchar la historia. Si no hubiera sido por María, yo habría acabado igual, me dijo cuando vino a consultarme. El centro de día donde María da charlas ha creado un programa específico de alfabetización jurídica para personas mayores, enseñando los conceptos legales básicos que todo ciudadano debería conocer para protegerse. María se ha dado cuenta de que su experiencia traumática tenía un propósito más grande: convertirse en la voz de alerta que ella necesitaba escuchar antes de firmar aquel poder. Juan, ahora entiendo que lo que me pasó no fue solo mala suerte, me dijo María en nuestra última conversación. Fue el resultado de un sistema que permite que los abogados se aprovechen de la ignorancia legal de la gente. Pero cuando conoces tus derechos, cuando sabes qué preguntas hacer, cuando entiendes lo que estás firmando, nadie puede engañarte. María me pidió que transmitiera un mensaje a todas las personas que pudieran estar viendo este vídeo. No firmen nada que no entiendan completamente. No confíen en nadie solo porque sea un profesional respetado. Y sobre todo, recuerden que en España siempre hay una ley que los protege, pero tienen que conocerla para usarla. Hoy María tiene 68 años, maneja una cuenta bancaria con 195,00 euros, porque recuperamos todo lo que Fernando le había cobrado indebidamente más la indemnización, vive independientemente en su casa y planea viajar a Londres el año que viene para visitar a Ana. Pero lo más importante es que María duerme tranquila cada noche sabiendo que controla su propia vida. Su casa sigue siendo suya, su dinero sigue siendo suyo, sus decisiones siguen siendo suyas, y eso no tiene precio. La última vez que hablé con María, me dijo algo que resume perfectamente la lección de toda esta historia. Juan, durante un año viví como prisionera de mi propia firma, pero ahora vivo como una mujer libre que conoce sus derechos. Y esa libertad que comes con conocimiento es la mejor inversión que he hecho en mi vida. María me pidió que les dijera a todas las personas que vean este vídeo que si alguna vez se sienten presionados para firmar un poder notarial, recuerden su historia. Recuerden que existen leyes que los protegen. Recuerden que ningún documento es verdaderamente irrevocable si saben cómo usar el sistema legal a su favor. Cuando conoces tus derechos, nadie te pisa. Y si te pisan, sabes cómo defenderte. Esa es la verdadera moraleja de la historia de María.
No es una historia sobre abogados corruptos o personas mayores vulnerables. Es una historia sobre el poder transformador del conocimiento legal, porque al final, la mejor protección contra el abuso no es la desconfianza, sino la educación. Cuando sabes qué firmas, por qué lo firmas, y cómo protegerte si algo sale mal, puedes confiar sin ser ingenuo. Y esa es la diferencia entre ser víctima y ser protagonista de tu propia vida.